Entonces, no reclamaste eso. Bajaron el FONI, no lo reclamaste. Y todo eso, el gobierno de la provincia, es plata que tiene que poner. No podés usarlo nunca como factor de negociación a esos 4 diputados nacionales y a los 3 senadores. Nunca. Pero y si no había plata hasta fin de mayo, ¿por qué apareció en junio? Daniel Peralta, diputado nacional, pero también Provincial, recordado, provincial. provincial, pero también recordado ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. Bueno, venimos de semanas complicadas acá en la provincia, paro docente, paro de la policía y lo que hablamos un poco también. No es nada que a usted no le haya tocado en su gestión, ¿no? No, traspolando los tiempos, etapas distintas, años distintos, décadas distintas. Pero sí, un conflicto social de alta intensidad, que cortó la sociedad. Bueno, empezó con la renuncia de Sergio Acevedo a la gobernación. Y a partir de ahí se concatenaron un montón de hechos graves, graves, que llegaron a tener una gravedad inusitada, con muchas aristas de violencia y demás. Y bueno, tiempos a los que no tenemos que volver, de ninguna manera. Así que en este sentido, yo la experiencia que tuve, trato de transmitirla a los compañeros, a los que están en el mismo espacio político, y bueno, y a los demás que quieran escuchar también, porque a veces la crisis policial que hoy tiene Santa Cruz, yo la viví. De ahí nació el Consejo del Salario, y de ahí nació también un reacomodamiento de la fuerza que venía con muchos inconvenientes estructurales a lo largo de muchísimos años. Bueno, se está repitiendo ahora, desgraciadamente y lamentablemente, hoy no tenemos seguridad en Santa Cruz. Es algo que duele decir, pero no hay seguridad, especialmente en zonas muy castigadas por la delincuencia, como Caleta Olivia y otros lugares. Estamos muy complicados. Estamos a expensas de bandas bueno, que profundizan su raíz delictivo. Entonces, hay que solucionar el tema de la policía ya, ayer. Es urgente que la fuerza vuelva a las comisarías, vuelva a las calles, vuelva a hacer inteligencia, vuelva a hacer el trabajo para lo cual estudiaron. Pero bueno, no se le está encontrando el agujero del mate, ¿no? Evidentemente hay algo que no está, porque si hubo 11 ofertas, entonces que la primera era una cosa que era por decirlo nomás. Hay que evitar el desgaste de la paritaria, porque la paritaria tiene éxito o deja de tenerlo en función de la credibilidad que van teniendo los pasos que, en este caso, el Estado provincial dé, y que del otro lado, tanto docentes, trabajo de la salud, judiciales, bueno, la administración central, todo el escalafón que depende de las arcas del Estado tenga respuesta, pues si no. Daniel, ¿qué diferencias y similitudes hay entre el 2007 que atravesó usted con este 2026 que atraviesa Vidal? No, a mí me parece que, a ver, yo te voy a dar mi opinión sobre, no lo escucho al gobernador, no lo escuché, pero me mandaron muchos mensajes, gente que lo estuvo escuchando, y algunos compañeros y otros no compañeros. No sé, lo nota muy como nervioso, como planteando una situación de enfrentamiento o de confrontación. Es decir, está bien el reclamo, pero no tengo plata. Bueno, estás entonces no habilitando ninguna discusión, por un lado. Y después, ese ataque frontal a los intendentes, que dice que los extorsionaron. Hoy escuché una parte de lo que dijo Aravena en algún medio de acá. Mena habló también y Grasso también. Creo que van a iniciar acciones porque, bueno, no es gratis que a vos te acusen de extorsión, ¿no? Y mucho menos de que pedís plata. Piden plata para su municipio, pero a los dichos así, como se lo dijo, parece que hubieran pedido plata para eso. Para votar una ley que está mal planteada, y que yo, conociendo cómo piensan los intendentes, no solo ellos, Pirri Martínez, Sul Maneira, Antonio Carambia, y quizás muchos intendentes que no lo dicen, pero también piensan lo mismo. Si hay obras que están incluidas en ese famoso paquete de 600, que da justo 600 millones,
Que la realidad es que uno no fueron consultados los intendentes, no fueron consultados, no fueron llamados a ver si estaban planificadas o no esas obras. Entonces, claro, los diputados por pueblo, por un lado, y los diputados provinciales por otro, no tienen claridad sobre qué es lo que se nos pide que votemos. Deuda en dólares. No, nunca la provincia tomó deuda en dólares. Nunca. Ellos dicen que la deuda en dólares a largo plazo es más conveniente que la deuda en pesos, que ya de por sí estaba autorizada. Sí, pues en el presupuesto provincial, Ujú, votado en diciembre. ¿Y por qué aún con este planteo que hace el gobierno No, no es provincial no verdad. la acompaña? No, No es porque verdad. no es verdad. No es verdad porque, primero, es una verdad media, con lo cual hasta te diría puede ser una mentira. ¿Por qué? El precio del dólar, cualquier escuela económica que vos escuches hoy, te dice que está, de hecho está saltando. El blue está en 1520, 1503, está nervioso. Y cuando el dólar se pone nervioso antes de una elección, que va a ser el año que viene, no es un buen mensaje. Ese dólar el año que viene a lo mejor se va, depende cómo le vaya a Trump, el precio del petróleo baja. Y además, una pregunta muy simple, ¿por qué si la inflación es del, ponele, anual o mensual de X cantidad de 2%, 3%, inflación mentirosa, pero bueno, es lo que lee el INDEC. ¿Y el dólar cómo sube? 0,1, 0,2, no existe eso. Eso no está mal. En cualquier biblioteca económica o financiera que vos leas está mal. Entonces todos dicen, con mucho fundamento, que ese dólar va a subir. Entonces, mi pregunta es, ¿quién de los ministros que hoy vende esta deuda? Porque es una deuda, no es un plan de la No revolución es una deuda. productiva, no es una deuda. ¿Quién de estos ministros y el propio gobernador o el gobierno provincial, quién pone la firma en esto? Los diputados que votarían eventualmente esto, ¿quién pone la firma y se hace responsable si el año que viene tenemos un dólar a 3.000? ¿Y cómo vamos a ir a comprar eso? Porque vos tenés que ir a comprar después esos dólares para pagar primero los intereses y después el capital. Ojo, dólares que vos pedís afuera que entran al Banco Central y después te mandan pesos, a la provincia. Entonces, es todo muy complejo esta ingeniería financiera. ¿Y a quién, cómo van a ir a pedir esto? ¿A qué con intermedio de quién? ¿A qué organismo multilateral? Las obras de energía eléctrica o obras de gran porte, no la del Lago de Buenos Aires, porque eso no se dice, pero es el inicio de la obra, nada más que eso. Pero, ¿a quién, cómo vas a ir a pedir vos que eso vos vas a poner una torre de interconexión y te van a empezar a pagar por etapas? Primero el movimiento de suelo, después la torre, después. Y eso se va liberando de a poco, porque no es que te dan todo el dinero junto que figura en lo que vos vas a ir a pedir. Y mientras tanto, ¿y después qué? ¿Cómo se repaga esa obra? Dice garantía de regalías petroleras, pero la producción está en caída desde la salida de Ujú. YPF, antes de la salida de YPF. Ya con el último tramo de YPF estaba en caída libre. La producción, ni hablar de reserva, no hablemos de eso, pero producción en sí, que implicaría un incremento en las regalías. Bueno, ahí el ministro de Economía hace una cuenta que a mí no me cierra. ¿Ustedes tuvieron acceso a los números y costos de cada obra? No, No. no. ¿Cómo se construyó ese costo? No. Ujú. Te dieron una planilla donde dice que tal obra sale 160 millones de dólares. ¿Quién lo construyó? ¿De dónde? ¿Cuál es la base? ¿Quién armó ese presupuesto? Y así te digo, esa obra como muchas otras más. Entonces, hay muchas preguntas en el aire, pero este apuro, deuda o muerte, Ujú. como se está planteando, a mí me llama poderosamente la atención, pero poderosamente la atención. Entonces, yo creo que el gobierno hoy tiene recursos disponibles, ese presupuesto que vos bien mencionás, Sí. donde tendría que ir a haber ido a buscar los recursos, ya le dieron 100.000 millones, pero bueno, queda otro mucho ahí, ir a reclamar a la Nación. La Nación nunca nos dejó de pagar los 70.000 millones que nos pagaba por la no transferencia de la Caja de Previsión Social. ¿Y dónde está el reclamo? ¿En qué instancia de la Corte? ¿En qué instancia judicial? ¿O en qué nivel político? Parece que a Adorni no le daba mucha importancia a esto. Ahora se juegan todo con el nuevo jefe de Que gabinete. le salieron a marcar la cancha desde hoy ya. ¿Y quién les dice a ellos
de que el jefe de gabinete, este muchacho Frigerio, va a hacer algo distinto. Frigerio dije, no, perdón, Santini, Santi, va a hacer algo distinto. Frigerio me confundí con el que fue ministro de Mauricio Macri. de Macri. Pero bueno, ¿quién le dijo a un hombre que Milei decía que era un imbécil, Ujú. que no sé, que tenía que justificar cómo vivía y no sé cuánta barbaridad, y ahora pareciera ser el salvador de lo que fue la etapa de Adorni? Que Adorni me parece que si se va y nadie sigue reclamando lo que hay que reclamar, le sería un error, hay que seguir. Igual han sido muy complacientes, Daniel, desde el gobierno provincial con Nación, A pese a eso voy, todo el a ahogo eso voy, financiero. a eso voy. Entonces, no reclamaste eso. Bajaron el FONI, no lo reclamaste. Y todo eso, el gobierno de la provincia, tú, es plata que tiene que poner. Yo lo escucho a los muchachos de la caja decir de previsión, antes a la que hoy es ministra, no, bueno, no, pero estamos haciendo un estudio actuarial, no, a ver, trasladar nomás las cosas y andar a reclamar, si, FONI también, porque todo eso el gobierno tuvo que solventarlo. El Fondo de Vialidad Provincial que venía por los convenios con Vialidad Nacional, y bueno, ¿y cuántas cosas más están sin reclamar al margen de los ATN? Que llegaron creo que 4.000 millones a Santa Cruz y después vos ves provincia 15.000, 20.000, 30.000. Claro, hubo una complacencia, a mi juicio, sin retorno. ¿Por qué? ¿Quién mandó a votar la ley Bases? Acá hubo senadores y diputados que Bueno, acompañaron, que eran ¿quién, parte de la gestión. mandó? El gobierno de Santa Entendemos Cruz. que es el gobierno. Sí, no, no tengas duda. Son moneda Entonces, de cambio dentro del bueno, y Congreso. entonces, ¿qué cambiamos? Porque ahora ni Carambia ni Galano estarían comulgando mucho con las políticas de Vidal. De hecho, se han ido del bloque, tienen su Exactamente, propio bloque. exactamente. A eso agregale a Alicia Kirchner, que nunca fue consultada. Ujú. Tenés 3 senadores. Son 3 manos que yo veo a cambio de muchos senadores de otras provincias negocian y negocian y negocian. Acá, ¿quién negocia? Nadie, nadie. Los diputados nacionales, uno solo, José Luis Garrido, porque Jairo Guzmán hace su estrategia, que es la que le marca Milei, y los otros 3 senadores son de Unión por la Patria. Ujú. La Nesana, el Jura y Que no van a acompañar no van nunca. a acompañar. Entonces, bueno, ahora no podés usarlo nunca como factor de negociación a esos 4 diputados nacionales, a los 3 senadores. Nunca. No lo vas a llamar a Jairo Guzmán, aunque no te guste lo que te diga. No la vas a llamar a Nayani, a Moira o a Molina. No lo vas a llamar. Que hay problemas personales que superan lo político. ¿De quiénes son los problemas acá? Y no vas a llamar nunca a Alicia Kirchner, a Garano, a Carambe y aguantarte lo que te digan porque se fueron de la coalición y Alicia, bueno, está en su posición de ser oposición, digamos. Ahora, cuando vos tenés problemas como los que dice el gobierno que existen, como los que dice que existen, ¿eh? Yo tengo algunos reparos sobre el tema de la caja, de cómo está hoy la caja en el gobierno, aún enfrentando estos aumentos chiquititos, pobres que están dando después de 6 meses de tener congelados los salarios. Pero bueno, a ver, entonces en algún momento vas a tener que llamar. Acá la palabra consenso. Escuchaba que consenso, consenso, consenso. Pucha, qué ganas de no tener consenso con nadie, porque si el consenso es decir que los intendentes se quedaban con plata, Ujú. consenso es decir de que lo quieren derrocar, consenso es decir, pero eso me parece medio sospechoso ese entendimiento de lo que significa consenso, implica ceder, negociar, acordar, pelear, Ujú. sí, pelear, ¿por qué no? Porque la iniciativa política, el pueblo de Santa Cruz se la dio a Vidal. Ahora, esa iniciativa política no es un cheque en blanco para siempre y también tenés que entender que a esa iniciativa política la acompaña una oposición. Porque si ganaste por 4.000 votos la elección y del otro lado quedó una representación que tiene en la Cámara de Diputados manos suficientes también, Ujú. y fuera de la Cámara una oposición que no tiene representación parlamentaria, pero que existe, o la izquierda no existe, y tampoco vas a llamar, tampoco, o sea, ¿cómo? Si todos son enemigos los que piensan distinto, entonces no se puede construir así, y si realmente hay dificultades, la mejor forma de enfrentarla es todos juntos. Pero acá te dice, vamos a estar todos juntos y a los 2 minutos te panfletean, usan pauta para pagarle a cualquiera, que hable mal de uno. Yo estoy acostumbrado, a mí no me hacen
no me entran esas balines, son balines y de goma. Pero, pero la realidad es que gastar dinero, perder tiempo en armar videitos, en armar un discurso para uno mismo, y mirándose el ombligo uno mismo, y entonces todo va a estar bien así. Daniel, ¿y esto se da por terquedad del propio Vidal, por inexperiencia también? Porque, a ver, Vidal viene de un extracto sindical, pero no es lo mismo manejar un sindicato que manejar un Nunca, gobierno. nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Yo fui secretario general de mi sindicato más de 10 años y fui secretario general de la CGT otro tanto tiempo más y fui diputado por la rama sindical dentro del peronismo, mi primer mandato, después otros dos más. Pero bueno, a ver, no es lo mismo. El sindicato es defensa corporativa de los derechos de tus afiliados. Ujú. Punto. Y vos te encerrás ahí y a mí dame lo que quiero, lo que pido, mi obra social, el bienestar para mi afiliado. Y después, bueno, si tengo que compartir con los demás sindicatos un esquema de acuerdo en función de la realidad, como hace el hoy la Mesa Unidad Sindical o como se El llama, Frente Sindical. el Frente Sindical, Mesa Unidad era del 2007. Sí. Bueno, no está mal, no está mal, porque también los trabajadores ganan en volumen y en defensa de sus derechos estando juntos también. Ahora, eso no te puede molestar, no te puede molestar, te puede no gustar, pero molestar es otra cosa. Entonces, no es lo mismo. El sindicato es una herramienta de los trabajadores para defender sus derechos y tiene también sus obligaciones, obviamente. Pero la realidad de esta provincia parece fácil, pero ese silloncito salta, ¿eh? Pica, tenés que atender lo estructural, si te querés proyectar, que es lo que yo creo que quiere ser el gobernador, quiere ser reelecto, por lo que dicen eso, por lo que dice él mismo, deja entrever, dice, no me dejan hacer, porque si me lo dejaran hacer voy a ser reelecto. Bueno, ¿y quién se lo está prohibiendo? Nadie. Ojo, después anda a la cancha grande, después vas a tener candidatos de la oposición, del espacio que hoy es Unión por la Patria y mañana no sé cómo se llamará, en donde se juntan varios sectores. El peronismo está reconfigurándose, Sí. el radicalismo lo mismo, Ujú. ya no va a ser tan parte de una coalición, el Moveré lo mismo, entonces, y después la izquierda, y después el espacio libertario. Entonces, esa cancha es una cancha grande, ¿eh? Grande, grande. Tenés que jugar ahí de otra manera, con otra visión. Y no tenés que enojarte. Si te reeligen, es porque hiciste las cosas bien. No le eches la culpa a todo el mundo si te salen mal, porque la gente, ¿sabés cuál es el problema? Que la gente es sabia. Y ¿por qué digo que es sabia? Porque pasa que cuando no te votan, también te están dando como pasó en la elección de diputados nacionales. Ujú. El gobierno perdió entre la elección del 23 y el 25 50.000 votos. O históricamente, un gobierno provincial que no meta un diputado Pero nacional. no, exacto, aún perdiendo. Pero 50.000 votos es mucho. ¿Eh? Ujú. Yo he perdido elecciones, gané algunas y he perdido muchas. Las elecciones de medio término son complejas porque la gente mete todo en la bolsa y te juzgan desde si el Ministerio de Desarrollo funciona hasta la cara del candidato y hasta la proyección de ese candidato, cómo levantará la mano en el Congreso Nacional. Bueno, no le fue bien. Daniel, el viernes de la sesión extraordinaria, cuando Vidal va a dar un discurso, bueno, se hizo viral también su alocución ahí en la Cámara. Vidal se expone y el proyecto termina regresando a comisiones. Porque porque lo pide el propio bloque de él, que no lo dice nadie. Pero ¿esto es una derrota política también para un mandatario? Yo no hubiera ido. Porque si Mm. era para justificar a la gente que traje del interior, a no sé cuántos colectivos y demás, Sí. pero las manos se cuentan dentro de la Cámara. Y las manos no estaban. No estaban desde la No, no tarde. estaban, no estaban desde el principio. Que la operación era convencía a fulana, mengano, a perengano, que los diputados de la cuenca, que Rocío García, que acá, que Ujú. Rocío tuvo que decir en una sesión, a mí no me aprietan, yo no voto esta ley, la tuvo que decir, porque andaban, pero cualquier cosa decía. Entonces, a ver, hay una posición muy firme, así esta ley no va a ser ley, tienen que buscar otro camino. Ahora, si la respuesta a esto que yo te estoy diciendo, mirá lo que dice Daniel, cómo, que qué sé yo, si el otro tema que antes era, mirá,
Nosotros, primero, es la primera vez que se toma deuda en dólares, que no vengan con que después los pesos a los dólares, no. Nosotros, al final de mi segundo mandato, nosotros fuimos acumulando deuda por una caída que tuvimos muy fea en la regalía producto del paro Paro petrolero. petrolero, donde se afectó producción. No, no sé, sí se afectó y feo se afectó. Entonces eso hizo que caiga el ingreso bruto, que caiga actividad comercial, que caiga actividad, el mismo esquema social. Y eso hubo que sostenerlo y se sostuvo con plata. Hicimos un acuerdo con el gobierno nacional. Kicillof, ministro de Economía. Me senté, peleamos, discutimos, pero feo, mal. La relación con Cristina no era la ideal. Después tomó otro camino más normal hacia el final, pero ahí no. Y acordamos, como acordaron todos los gobernadores. Nunca me olvido, antes de irnos en noviembre, creo que fue, o octubre, nos llamó la presidenta a todos los gobernadores y todos firmamos en el Salón Blanco acuerdos de refinanciación de las deudas que se fueron acumulando por distintos motivos. Ese fue nuestro caso también. Entonces, y después, bueno, Alicia le puso su impronta a su gobierno, pero no, nosotros no tomamos. Lo que accedíamos era anticipo de regalía, que a veces podíamos y a veces la Cámara no nos autorizaba, y después malabares internos, cómo manejar proveedores, cómo manejar prestadores de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, los gobiernos tienen herramientas para utilizar. Este gobierno también la tiene. La Cámara le votó todo lo que Vidal pidió. Emergencia, presupuestos. Presupuesto, votó, en mi caso, voté la ampliación del Tribunal Superior y, digamos, está todo bien, pero si vos ahora usás esa ampliación del tribunal para decir, ojo, guarda, porque la justicia, no, acá hay poderes independientes, el legislativo uno, el judicial otro y el ejecutivo otro. Complicado el discurso ese que dice de las causas, de esto, la verdad, es más que un discurso, es una amenaza abierta y que, bueno, cada uno tomará nota pero esto no ayuda a los famosos consensos. No ayuda, ¿eh? No ayuda. Si hay denuncias, hay que hacerla y después cada uno verá de qué es lo que se le acusa y cómo se va defendiendo en los distintos niveles judiciales. Pero yo no sé por qué fue a dar un discurso que nosotros conocíamos, porque lo venían diciendo los ministros, fue a abrazarse con una militancia que trajo bueno, para que lo apoye, y fue a decir, entre otras cosas, por ejemplo, que la responsabilidad, lo escuché, lo dijo en la puerta de la Cámara, cuando dijo, si hice RT en diciembre es problema de los... Hice RT es un problema que cuando él abre la puerta de la ley bases, abre la puerta a una privatización de la empresa, que es el camino en donde vamos. Pero ojo, ojo, el carbón es nuestro. Y las familias, las 2.000 familias también son nuestras, ¿eh? El gobernador tiene una doble responsabilidad, porque abrió la ley base, porque permitió la reforma laboral, que va atenta derecho contra la acción de los sindicatos y la defensa de los sindicatos de los trabajadores de ICRT, en este caso los 4 sindicatos. Entonces, cuidado con eso. Ese discurso es doblemente complicado para él. Él tiene que hacerse cargo de esa familia. Y esto no pasa por los 600 millones de dólares que quiere que se le vote en la legislatura. Esto pasa por tener manos para negociar y de última, que la provincia compre acciones en la futura sociedad y que termine siendo una empresa íntegramente del Estado. El Estado Nacional, que así fue votado, en mayoría, y el Estado provincial, que cubriría la parte de lo que sería el actor privado en el caso de que quiera comprar algunas acciones, ¿verdad? Siempre tomando a la empresa, y me fui a la empresa porque a mí me molestó cuando dijo eso y mucho. ¿Por qué? Siempre teniendo en cuenta que la empresa es una sola unidad económica y de producción. Sí. La mina, el ramal, el puerto de Punta Loyola y la usina 240, más la 21, que es el soporte natural que históricamente han tenido los pueblos de la cuenca. Daniel, lo cambio un poquito de tema, lo llevo a la cuestión de las paritarias. A ver, el gobierno provincial hoy parece que negocia como si estuviésemos en marzo y ya estamos entrando en julio. Como si estuvieran, Y si uno hace el análisis un poco más fino de lo que está pasando en diputados, pareciera incluso como que estaba comprando tiempo para ver de dónde sacaba la plata.
¿Comparte este análisis o no? Yo tengo dudas que no tenga el dinero o que no lo haya tenido. La verdad que tengo dudas. Tengo mis serias dudas. Pero bueno, ellos sabrán por qué. Eh, creo que si la estrategia fue que el aguinaldo cobrado hace poquito sea el mismo que el que se cobró en diciembre, fue un éxito, ¿eh? Ujú. Fue un éxito. Porque pisaron los salarios, el aumento fue cero y entonces el aguinaldo fue el mismo. Y después el gran logro fue que el Banco de Santa Cruz no haga los descuentos. Ah, dale. Pero bueno, al margen de eso, yo creo de que este aumento no le alcanza a la gente, un aumento que va a cobrar acumulado recién a fin de año, no sé, creo que son 200.000 pesos más, una cosa así, en total, ¿no? En conjunto, los distintos escalafones y demás. Hay mucho atraso en el salario. El salario sí está en emergencia y hay un atraso que, bueno, no, pero yo reconozco, sí, bueno, pero cuando uno reconoce, tiene que hacerse cargo de eso. Es decir, entonces vamos a liberar partidas y me dan los 600 millones. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Qué partida vas a liberar? A ver, ¿de dónde? Ellos dicen que ¿De, pueden ¿Pero de dónde? reacomodar ¿De dónde? ¿Cuál? parte de la obra pública que Pero, financian ellos y que esa plata vaya a la mesa pero ¿qué salarial. obra pública? Si esta es obra pública nueva. Ujú. No la que está en el presupuesto. De última, vos me decís la que está en el o van a reemplazar este Excel con lo que está en el presupuesto ya autorizado. No, me parece que hay un error de interpretación. Ponele que así sea. ¿A dónde? A ver, ¿cuántas partidas vas a liberar? Tampoco lo dicen con claridad. Ujú. ¿Cuánto vas a liberar de tu presupuesto? ¿Un 20% que vas a volcar al salario? ¿Cuándo? Cuando te termine de ingresar una partida que fuiste a pedir al BID, por decirte algo, un organismo multilateral de crédito, cualquiera sea, banco, lo que sea, que te va a poner sus condiciones, por ejemplo, que eso no vaya a gastos corrientes, de una, y segundo, ¿cómo y qué? Si vos pedís, por ejemplo, una obra de 50, 60 millones de dólares y te empiezan a dar de a poquito, ¿qué vas a ir liberando de a poquito? ¿Y cuál es la diferencia? Acá lo que tiene que crecer es la recaudación provincial y las regalías petroleras, y a la vez la Copa Nacional. Y además que se haga cargo el gobierno provincial de cómo bajó esto, porque este modelo nacional va contra el consumo y contra el salario. Tenés que mantener pisados los salarios y pisado el consumo para que la inflación no suba. Listo. Es muy simple la ecuación. Es un modelo, cuidado. Y Milei lo profundizó cuando ganó las elecciones de medio término. Sí. Bueno, ahí está también el resultado del voto de las últimas elecciones. Bueno, está mal, no lo sé, mucha gente lo votó. Entonces yo no tengo el gentómetro para decir, no, los míos. No, no, a ver, es una discusión cultural, como escuché decir por ahí, y una discusión política no partidaria, una discusión sobre políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer en Santa Cruz? ¿Vamos a abandonar el Estado languideciendo hasta que muera y nos quedamos sin enfermeros, sin policías, sin... No, nosotros, hay ministro y no, no tomamos a nadie y nosotros hacemos ahorrar con la política dentro del gobierno, con los cargos políticos. Pero no tomaste, se te jubiló un bombero, no tomaste otro. Ujú. Te jubiló un policía, no tomaste. Te jubiló un enfermero, no tomaste otro. Te jubiló un médico, no tomaste. Y entonces, que a la vez eso atenta contra la propia ecuación de la caja de previsión social, la relación activo-pasivo. Daniel, dijo recién que usted no cree que el gobierno no tenga la plata, pero ¿no sería gravísimo igual que de tener el dinero para negociar estemos ya entrando a julio y no haya podido cerrar una paritaria? Súper grave sería. Teniendo Bueno, la plata. pero y si no había plata hasta fin de mayo, ¿por qué apareció en junio? Ujú. ¿Había plata o no había? A ver, ¿de dónde salió la plata? ¿Toda de golpe? ¿Cuánto significa en números por punto que dé el gobierno en esta paritaria, por cada punto de aumento? ¿Cuánto significa en el presupuesto? ¿De dónde salió esa plata? ¿Estaba o no estaba? ¿De dónde la sacaron? Que de golpe apareció, se despertó el ministro de Economía y dijo, uy, me equivoqué, acá en esta cuenta teníamos tanta plata. ¿Y el Fondo Unirse? ¿Qué están haciendo? Presentamos un proyecto, dijimos 50% para los municipios para afrontar en la emergencia, porque estamos en una emergencia reconocida Sí. justamente por el gobierno, pues el pedido fue del gobierno de la emergencia. Y quiero aclarar otra cosa más, y la emergencia económica no salió
porque el propio gobierno, una cosa inédita, presentó el proyecto y lo sacó antes que tome estado parlamentario, por la presión de los sindicatos y por la negativa nuestra. Daniel, lo Y lle de sí, sus diputados, de sus diputados, de sí, sus es diputados. cierto que han tenido esa iniciativa. Lo saco un poco de la cuestión del gobierno provincial para hablar también un poco de política partidaria. El año que viene, 2027, elecciones. Dijo que el peronismo se está reconfigurando también. ¿Está incluido usted dentro de este espacio? Yo voy a ayudar, Ujú. sí, voy a ayudar. El peronismo tiene que tener una actitud inteligente, tiene que reconfigurarse hacia adentro, todos los sectores, todos, ninguno afuera, ninguno. Eso va a meritar una gran dosis de paciencia y capacidad de construir de los que tienen la responsabilidad mayor. Grasso, Belloni, los sectores que merodean el PJ siempre, que están ahí. Bueno, hay que convocar a todo el mundo. Convocar, hubo una lista que no hubo otra, pero eso no implica que esté todo saldado. Hay que ir a buscar a los que no están en esa lista, porque la lista de unidad sirven en la medida que esa se proyecte al conjunto del peronismo. Hay que ir a buscar a los compañeros, a las compañeras, tener una actitud inteligente y entrar a pensar en un plan de gobierno. A a ver, hemos cometido muchos errores, por eso hoy el gobernador no es del espacio. Ujú. Bueno, pero hay que reconsiderar, hay que tener humildad y criterio para ver dónde nos equivocamos, en qué momento nos equivocamos, ir a buscar a la sociedad, porque, a ver, si no, eh, quizás el voto no vaya a Vidal, pero puede ir a cualquier otro espacio que se presente. Y cualquier otro espacio, por decir, bueno, vamos a ver algo nuevo, lo otro ya todo lo probamos. Entonces, si vos no tenés una amplitud para entender que esta sociedad, que Santa Cruz necesita una renovación de ideas, de transmisión de esas ideas, con cara nueva, con gente nueva, pero no tanto, o sea, no solo eso, sino utilizar a todos los cuadros técnicos, políticos, que los tenemos y muchos, y algunos no han tenido participación directa. Bueno, es tiempo que la tengan. Eh, yo lo puedo decir porque no quiero ser candidato a nada. Yo no, ya fui 2 veces gobernador. ¿Descarta su candidatura ya? No, Hago, pues hago, obviamente. Yo fui 2 veces gobernador de esta provincia, Ujú, con las cosas buenas, malas, regulares, como quieras llamarla, que me tocó vivir en esos casi 9 años, porque fueron ujú. un poquito más, por esa debacle del 2007, una catástrofe social. Y bueno, pudimos salir y costó mucho, pero ya está. Acá hace falta que la sociedad tenga otra perspectiva en este crecimiento. Yo voy a ayudar en el lugar que me toque. No es mi misión hoy hablar de una candidatura, ni mucho menos. Hay gente nueva gente nueva en el buen sentido de la palabra, ¿no? El peronismo tiene experiencia de gestión probada. La tiene Río Gallegos con Pablo Grasso, te podrá gustar, no te podrá gustar, bueno, pero el tipo gobernó esta ciudad durante todo este tiempo. Fue concejal antes, bueno, hay Sí. experiencia aquilatada. A algunos les gustará, a otros no, pero bueno, él tiene una base de votos muy importante. Javier Belloni tiene su impronta personal también y de construcción y conducción política. Y si vos empezás a analizar a partir de ese, están los pibes que son intendentes en la cuenca, qué sé yo, hay experiencia de gestión, está pues se ha acercado al espacio Sur Maneira también, Ujú. bueno, es una intendenta que la tiene difícil y complicada, pero bueno, tiene su... Y después hay que analizar también la proyección sobre los otros espacios, cerrarse o encerrarse hoy en este mundo que estamos viviendo de la IA, no estoy diciendo que la IA, como dijo una ministra, le preguntemos sobre la deuda, porque depende cómo le pregunte y quién le pregunte, de acuerdo al algoritmo, te puede decir cualquier otra cosa, ¿eh? Sí, está sesgada, claramente. Exactamente, pero bueno, al margen de eso, estamos en esa época y en ese tiempo, y acá los pibes vuelan. Mira, el hijo mío que tiene 17 añitos, eh, cumplido, va a camino a los 18, vos no le podés hablar más de 2 minutos que te preste atención de nada que no sea lo que a él le interesa. ¿Y qué le está interesando a nuestro joven hoy en la provincia? ¿Qué? La política claramente no, Ujú. claramente no. O este tipo de política que ve agresión, que ve
que ve tirantez, que ve energía negativa, ¿no? ¿Para qué? Si los problemas de última, que los atajen los padres y después vamos, o los abuelos, y vamos viendo qué hacemos después. A quién votamos o no vamos a votar, porque el ausentismo va a ser el otro tema de acá para adelante, porque se usa o lo usan mucha gente como herramienta de castigo, porque no se siente comprendida. Ahora, si no interpretamos eso y que necesitamos generar un modelo, pero no de prepo, sino un modelo, para ver todo lo que hicimos siempre la industrialización de Santa Cruz. Ahora, si no se le ocurría a Néstor Kirchner traer el interconectado de 3.000 kilómetros a la boca de la mina, no podíamos estar hablando ni siquiera de la interconexión de nuestra a la matriz energética. Tengo un amigo que se ríe cuando digo eso de matriz energética, visto los cortes que tenemos, ¿no? Estos cortes que vivimos también no se arreglan con los 600 millones de dólares. Esto se arregla con mantenimiento preventivo, mantenimiento sostenido, con recursos volcados a atender el microfuncionamiento de nuestra gran empresa de servicios públicos, porque es gran empresa la nuestra. Está castigada por estas cuestiones y porque claramente hay una visión de que todo mejora si se vota esta deuda. Y no va a ser así. Y los trabajadores lo saben, y los viejos jubilados de la empresa lo saben también. Bueno, ya amagaron con querer avanzar en una privatización que felizmente se logró frenar. Igual hay un proyecto en la Cámara por las dudas, en algún momento quieran hacerlo, pero bueno, ese ejemplo lo podés llevar a otros organismos del Estado. Esto de gobernar mirando los 30 años del pasado también tiene un doble efecto, porque hay que analizar dónde estaba cada uno en esos 30 años. Yo miraba el otro día la tribuna de la Cámara donde fue el gobernador y veía algunos rostros y me decía a mí mismo, ¿no? Todavía me tocaba acá porque era como que me dolían las costillas de los codazos que le pegaban al gobernador para darle un beso a Cristina. Tremendo. Pero se mataban a golpes para poder acercarse un metro a la dama y que ni siquiera los salude. Muchos, muchos, incluido obviamente el gobernador, que formó parte de la estrategia con ley de lemas, y que bueno, después ahora todo, ahí nunca escuché en ninguna campaña cuestionar hacia adentro qué es lo que se cuestiona ahora. Son cosas de la política. En 2015, en las elecciones con Ley Lemas, Vidal formaba parte de ese frente. Por supuesto, a eso voy. Alicia Belloni con él. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en ese esquema, evidentemente hay un pequeño fallo en la memoria de algunos, porque los 30 años, mirá, cuando nosotros discutimos con Cristina y feo, mal, pues una discusión política bastante, no buscada, pero mal, cuando renuncian los ministros, muchos salieron a esconderse abajo del ministerio de Julio de Vigo, otros de Zanini, otros de Jaime, otros de no sé quién, no sé cuál. Bueno, ahora son todo malas palabras. Pero antes era eso, ¿eh? Antes era eso. Y hoy son algunos ministros de este gobierno. O fueron ministros también. Entonces, ¿y que está mal eso? No, no está mal. ¿Sabes por qué no está mal? Lo que está mal es la ingratitud. Es tirar un manto de duda y de sospecha, sobre todo cuando vos fuiste partícipe de todo. ¿Y por qué no hablaste antes? ¿Por qué no dijiste antes las cosas? ¿Por qué no te opusiste a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto? Que el gobernador tendría cuidado con porque cuidado en este sentido, los tiempos muchas veces son ingratos cuando vos estás en la función, estás arriba de toda la función, sos el que organiza el Estado, el que orienta las políticas públicas, y de golpe te vas a encontrar con que si no sos reelecto, por esas cosas de la política, ¿no? Porque pasa, uno tiene que acostumbrarse a que ese sillón está prestado. No hay que abulonarse ni sentirse, porque si no después la vuelta a la calle es complicada, es complicada. A mí me tocó volver, yo felizmente puedo caminar por mi ciudad y por mi provincia tranquilamente. Tengo gente que me quiere, algunas que no, otras que entendieron los tiempos que pasamos y otras que no entendieron. Pero eso lo fueron saldando las elecciones, eso fue la democracia. Pues, diciendo, bueno,
Danielito, a tu casa, ahora le toca a la señora, Alicia, fue Alicia. No, tampoco fue tan buena la relación con ella de entrada o en el medio, al final, pero no importa. Yo tengo una filosofía de vida. Los agravios políticos caducan en los 6 meses. Ujú. Caducan. Para mí caducan. No tengo agravios permanentes. Y en la vida uso casi el mismo criterio. No le doy bolilla, obviamente, a la mala intención, al, al panfleto, al golpe bajo. Eso, mira, yo cuando veo un charco y sospecho porque tiene olor que hay contaminación adentro, no lo piso. Doy vuelta y paso por el costado. Daniel la mencionó a Cristina, ¿habló con ella, se comunicó con ella? Hace mucho que no hablo, Ujú. joven, hace mucho que no hablo con la dama. He hablado con ella a principio de mi gestión en el bloque. Sí. La verdad que una charla, 2 o 3 charlas muy importantes tuvimos. eh, y después no he vuelto a hablar con ella. Mm, Bueno, la condición en la que está es una condición injusta, pero y eso también hace de que uno, si ella no llama, estar llamando, molestando, diciendo me parece que esto, lo otro, yo creo que ella ha ocupado y ocupa un lugar muy importante dentro de que es la estructura y el pensamiento del espacio. De hecho, hay una gran discusión hoy, cuál es el rol que tiene que tener Cristina. Y Ujú. bueno, esa discusión se está dando, la estamos viendo a nivel de las candidaturas o las precandidaturas nacionales. Eso va a bajar a las provincias también. Entonces, ahí también va a haber que tener claridad para aceptar lo que es ella hoy dentro del espacio, lo que fue ayer, lo que era hoy y lo que va a seguir siendo. Entonces, desconocer eso es tapar el sol con la mano. Hay que tener esa realidad siempre presente. Y a partir de ahí, bueno, el peronismo tiene mecanismos de autodefensa. Ujú. Está siendo agredido y atacado con... hay una proscripción clara, no solo una sanción Judicial. judicial que, bueno, está observada y objetada por sus abogados defensores y intuitivamente por muchísima gente. Muchísima gente. Pero a eso agregarle la proscripción. Yo no sé, no recuerdo una proscripción, salvo la de Perón en el exilio después del 55, esos 18 años Ujú. nefastos que vivimos, y después, bueno, la proscripción esa eterna y dolorosa que dio la dictadura del 24 de marzo del 76 hasta la recuperación de la democracia. Bueno, ahí la democracia nombró a Raúl Alfonsín, a Raúl Ricardo Alfonsín. Después, por esas cuestiones de la vida, tenemos hoy un presidente que también es producto de esa democracia, de los vaivenes de esta democracia. Hemos, pues yo siempre digo, recordemos que nosotros en el 2001 estábamos sin moneda, de que acá había cuasi monedas, que Néstor Kirchner vino a recuperar la política, a recuperar el Estado, pagó la deuda con el Fondo Monetario, a ver, puso énfasis en recuperar la credibilidad en la democracia y de hecho lo logró. Entonces, es muy injusto lo que a veces se dice, porque es como querer borrar tiempo, ese espacio de tiempo. Entonces, no podés enhebrar la historia por pedacitos. No se puede, al menos yo no lo consigo así. Daniel, hoy a nivel nacional parece que el peronismo se encuentra atravesando una crisis de conducción también. Hay ciertas internas a nivel nacional, Axel Kicillof por un lado, un peronismo quizás más ortodoxo por otro lado. ¿Cómo se viene reconfigurando eso? Estoy afuera de esa discusión. Vos sabés que yo a veces colegas tuyos me preguntan, ¿y es tan difícil opinar desde acá? Yo he participado en muchas de esas mesas chicas, digámoslo así, Sí. cuando fui gobernador o tuve una preponderancia en otro esquema, ¿no? No sabría contestarte eso ahora porque no sé lo que está pasando. Tengo, obviamente, hablo, hay compañeros que están en un lado o en el otro lado o en el otro lado. A mí me parece
El otro día una discusión entre Abal Medina y Máximo sobre el acto en Parque Lezama, que a mi criterio no contribuye. Yo creo que me parece a mí de que no hay que mezclar las cosas en estos niveles, ¿no? Yo digo que el peronismo tendría que ir a una gran interna. Ujú. Paso o paz, como quieran, sin obligatoriedad, pero a una gran interna. Yo soy amigo de las elecciones internas. Yo sé que algunos te dicen, no, bueno, pero no es momento, porque la crisis que acá sí. Pero parecía que nunca es momento para esto, Pero que las bueno, puertas bueno, adentro. justamente, entonces yo lo que digo es, no hay mejor forma de legitimar una candidatura que es mediante el voto directo de los afiliados. Primero, y si es abierto, con una paso mucho mejor aún. Ujú. Por eso es importante que la discusión que se dé de la ley electoral de Santa Cruz contenga esto que estamos hablando, con el consenso, obviamente, de los diputados. Tiene que haber mayoría en la Cámara para poder elaborar una ley que los santacruceños puedan votar tranquilo, libremente y con la forma más fácil posible en el 2027. Entonces, bueno, estimo de que hay un compromiso de todos los bloques de poder sacar eso antes de fin de año. Justamente hablando del tema de la ley electoral, que es lo que no termina de definirse acá en Santa Cruz, me imagino que para el año que viene es lo que va a delimitar las estrategias. Obviamente, porque vos fíjate, muy buena pregunta y muy buena reflexión la tuya. ¿Por qué? Porque acá se están tomando decisiones a nivel de los partidos políticos que después van a tener que acomodarse o amoldarse a lo que la ley electoral de Santa Cruz diga. Si la ley dice paso, no va a haber interna para elegir candidatos. Se dirime en las pasos. Si la ley no dice paso, habrá una interna. Ahora, ¿cuál es el marco? ¿Cuáles son los tiempos? Etcétera, etcétera. Yo creo que para darle validez a esta nueva etapa que hoy empezó a caminar el peronismo en la reconfiguración esa que hablamos al principio, necesita de buscar legitimidad. No digo que los que estén no la tengan, Mm. porque en definitiva, bueno, tampoco uno nunca tiene el favor o la visión política de todos y cada uno, ¿no? Hay afiliados que nunca te van a querer y otros que te van a adorar, te van a amar y van a trabajar y militar para vos para que tu propuesta sea la que gane. Pero ese tiempo hay que pasarlo. Si no lo pasás y lo tapás, es un problema. Y el problema será después cuando la gente vaya a votar. Perfecto. Estamos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes.